maiteirory, mba'éicha. Jaichamíta ñane rembiaporã ko árapegua. Ñamba'apótahína ñane arandukápe togue, poteĩ parundýgui, poteĩ papópeve. Página 64-65 del libro. Jahambogue upépehína ñahendúta peteĩ ñe'ẽ poty jarekóva ko enlace también pueden escuchar. Nei, mba'e jareko ñane arandukápe, jarekohína péicha. Tembiaporã ahai irundy ojejeure. Escribo ejemplos de cada uno de estos. Tero, sustantivo. 4 sustantivos. Ikatuhína ava, ikatu ka'avo, ikatu aveihína mba'e. Puede ser personas, animales, plantas, cosas, ¿verdad? 4 ejemplos. Pero ya sería entonces adjetivo, la palabra que determina o califica algún sustantivo. Lleva para ikatu ya es umívares. Mo'õpaõi ya eso acá mba'éicha guapa o ikatuña avei ya es mba'éicha para llevar, vamos a calificar. Ikatu hajepa na ikyra, iporã, ipotĩ, avei techaukarã ko, pe, amo, ku'ã, umi, ambo lleva. Terarangue, mba'éicha guapa terarangue. Pronombres, puede ser pronombres personales, yo, tú, él. Ñande, che, nde, ha'e, pe'ẽ, ñande ha'ekuéra, ikatu teroja mba'éva, kua'ỹva, cualquier tipo de pronombres. Y este ya adverbio. Ajepa oichuka ñandéve mo'õpevépa o mo'õpaõina teimba'e ajepa. Adverbio. Palabra que acompaña a un verbo. Y llamando a mí, pues ahora vamos a vamos a recordar brevemente. Guarani ikatu ñemohenda ñe'ẽnguéra kóicha ñe'ẽ ombohérava. Podemos clasificar, ¿verdad?, en dos maneras en guaraní las palabras. Palabras nominales a ñe'ẽtéva, palabras verbales. Entonces tenemos dos clasificaciones grandes. Palabras nominales y palabras verbales. Ya esa misma mba'eichaguápa. Ñe'ẽ ombohérava sería las palabras nominales. Dentro de las palabras nominales encontramos lo que es tero, teroya, terarangue, añeteva. Entonces las palabras nominales, ñe'ẽombohérava ha'éhína, tero, sustantivo, ajépa, ajarekóte sapyrã, ombohéra opa mba'e ajépa, mitã, yvoty, jagua, apyta. Teroja, ajépahína, omombe'u mba'éichapa ava, mymba, arekóva. Ella que determina o califica un sustantivo, ajépa. Que ya es divaí, carapé, michí, chi'õ, heta, ko, pe, umi, ko'ã. Estos son entonces algunos ejemplos de adjetivos. Teroya. Terarangue, que reemplaza el nombre del sustantivo, ¿verdad? Y se va a utilizar pronombre. Se, ñande, ha'ekuéra, pe, umi, ha'aya, de, son pronombres. Ñe'ẽte ya mombe'u mba'éicha guápape térã ojejapo opa mba'e. Califica a la acción, ¿verdad? O sea, al verbo. ¿Cómo se realiza? Ajepa, techapyrã. Asyete, mombyry, kue'ẽ, omoteĩ, ami, ajepa. Oguata, kue'ẽ, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ya califica, ya determina al verbo. Ko'ãva ha'éhína ovecharõ, ñe'ẽ ombohérava. Palabras nominales. Y después tenemos palabras verbales, o sea, verbos. Ñe'ẽtéva. Ko'ã ñe'ẽ romomarandu mba'épa oikóva. Ojejapóva térã ojehuva'ekue ajépa. Entonces, no informa lo que está sucediendo, un hecho o algo que ya se realizó, aconteció. Ñamañar, guatá, yekua'a, peguapú. Son algunos ejemplos de los verbos. Nei, ahai ijykére mba'eichagua ñe'ẽpa umi oje haiguýva. Escriba al lado de qué clase de palabras son los que están subrayadas. Apejareko. Amo karia'ýva mba'apo porã oje haigue karia'y. Karia'y va a ser tero, sustantivo. Upéi che aréma ha oikohague ko'ápe. Ko'ápe es ñe'ẽteja. Sería entonces adverbio, porque acompaña a aiko, el verbo aiko, vivir.
Permitan uso y puru mesa uate. Mesa uate. Mesa es un sustantivo y uate entonces le califica a ese sustantivo. Entonces va a ser teroya, adjetivo. Hae uate upevare ojopotu, es de alto. Más una persona, ¿verdad? Entonces le está calificando. Peba hae teroya, adjetivo a ver. Sesu oiko pona con pona dice, pona le está calificando, pero ¿a qué le está calificando? No a su madre, ahí sino oiko, a la forma de vivir. Oiko es verbo. Entonces oiko pona va a ser niete ya, adverbio, porque le está calificando a la acción, al verbo, no a la persona. De Reueru, Getamba e Tábalo. Trajiste muchas cosas del pueblo. De es un pronombre, Terarangüe. De cuña Cuatiajaija co ¿verdad? De también está subrayado, sería adverbio, Terarangüe, pronombres. Eweru sheve umimba Eweru sheve está reemplazando a su nombre. Entonces va a ser un pronombre. Cuñatain, oitupei, joga. Oitupei es una acción realizada, ¿verdad? Entonces va a ser nieteba, verbo. Y vayeterei, zapato, le está calificando el zapato, ¿verdad? Entonces va a ser adjetivo, teroya. Ya a mi vez. Opeyeiro, ahí se inundió petein y ello vai, pero yo puedo apujar Vamos a redactar, vamos a escribir entonces un texto demostrando entonces preocupación por la naturaleza. Crear un diálogo. Nei, a 21 en poco ahora pegua,